Hola, buenas madrugadas. Ya estamos preparados. A partir de ahora comienza nuestro viaje. 2 citas únicas en las que juntos iremos a la búsqueda de nuevos mundos desde aquí, desde la casa de la radio. Y a las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, es un placer sentir que cada día somos más, muchos más, los que nos unimos a esta aventura y se lo agradecemos. Miles de descargas, consultas nos lo confirman y nos alegra que nuestro trabajo os guste. Solamente por eso estamos aquí, en el Espacio en Blanco, en vuestra emisora Radio Nacional de España. Y comienza la primavera, el tiempo perfecto para plantar las nuevas semillas. Dejamos atrás los fríos de este invierno y nos preparamos para una nueva temporada apasionante que os deseamos llena de felicidad y que nos acompañéis, porque va a haber un montón de sorpresas, salidas y nuevos planes. Y una de las formas que tendremos de celebrarlo será ir a hacer un programa cara al público. Nos reuniremos la semana que viene, la próxima semana, sábado, en Málaga. La cita a las 11 de la noche en los cines Yelmo, Vialia. Será una noche mágica, llena de sorpresas, con muchas actividades, y en la que vamos a compartir con todos vosotros el programa y muchas más cosas. Al principio de la segunda hora habrá más noticias. Pero os adelantamos, estamos recibiendo muchas llamadas preguntando cómo conseguir las entradas. No hace falta, solamente hace falta ir a los cines Yelmo, Vialia a partir de las 10:30, 11 de la noche el próximo sábado, día 28, y tenéis la entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Solamente hay 400 entradas, así que daros 400 plazas. Daos prisa si queréis estar con nosotros, porque no os lo tenéis que perder. Insistimos, la cita el próximo sábado a partir de las 11 de la noche en Málaga, cines Yelmo, Vialia. Os esperamos allí. Dentro de un rato más información y nuestro teléfono gratuito para que entréis en contacto con nosotros y para participar en el concurso que tenemos, 900 137 137. El chat a través de la página web www.espacioenblanco.es, www.espacioenblanco.es. Ahí podéis encontrar toda la información también para esa salida. Y si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtv.es. Y ahí lo esperamos, espacioenblanco@rtve.es. Esa es nuestra dirección por si queréis mandarnos algo. Y para hoy, haciéndoos caso de las peticiones de temas que nos hacéis, estos son los temas que os hemos preparado. Ahí está la introducción de nuestro primer tema de esta noche. Pero antes de pasar a presentar a nuestro invitado, mandar saludos a algunos oyentes que tenemos ahí especiales. Carmen Sánchez desde Toledo, con el deseo que te pongas pronto buena. Y Paco de Torrejón de Ardoz, decirte que nos alegra mucho que este sea tu forma de animarte a escuchar el programa, pero ánimos, que la vida tiene muchas sorpresas y sobre todo ahora que llega la primavera. Y nos vamos a Cádiz a presentar a nuestro invitado, José Antonio Caravaca. Buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte. Investigador, llevas unos cuantos años metido en estos temas y eras oyente del Espacio en Blanco hace unos cuantos años. Pues la verdad que no podía yo imaginar que cuando era un adolescente y escuchaba tu voz a través de las ondas y me dejaba embarcar en esos viajes hacia el misterio, pues que tendría la oportunidad, como tenía en una ocasión, de poder compartir contigo tertulia. ¿Cómo es la vida, eh? Como se suele decir, la vida siempre te depara muchas sorpresas. ¿Cómo es la vida? Y sí, esta señor. es muy agradable. Me alegro mucho. ¿Cuánto tiempo llevas investigando estos temas, José Antonio? Pues ya casi he perdido la cuenta, pero diría que prácticamente ya he hecho casi los 15 años dedicado plenamente a la investigación, sobre todo del fenómeno OVNI. Uh-huh. ¿Has dormido la siesta? He dormido algo porque, como bien sabes, no me gusta trasnochar, pero la ocasión lo merecía. Yo te agradezco, sé que no te gusta trasnochar, has hecho una sesión por estar con nosotros en directo en el programa y te lo agradezco un montón. Has escuchado la introducción, ¿verdad? Sí, la verdad que el testimonio de Galmiche es uno más que se une a la larga lista de astronautas, de diferente personal de la NASA que sin tapujos ha comentado que existe una información que durante muchísimo tiempo ha sido ocultada al gran público, sobre todo sobre los posibles descubrimientos que la propia Agencia Espacial Norteamericana ha podido conseguir, que de alguna manera autentificaría la existencia de lo que tantos años llevamos los investigadores tras de ello, que sería una prueba irrefutable de la existencia del fenómeno OVNI, que al parecer
tanto la NASA como otros organismos oficiales ya tienen, desde hace algún tiempo poseen. Dime una cosa, ¿por qué crees que se nos ha ocultado, no se nos ha contado la verdad acerca de lo que los astronautas vieron en la Luna y en el resto de las misiones que hicieron? Bueno, no hay que perder la perspectiva y hay que decir y hay que dejar muy claro que la NASA es un organismo militar y por tanto muchos de sus cometidos son secretos y por ello mucha de la información que han barajado incluso desde los primeros alunizajes pues han permanecido ocultos y solamente han podido conocerse algunos detalles que poco a poco han ido arrojando luz sobre lo que verdaderamente se puede ocultar en los archivos de la NASA, pero creo que sobre todo el motivo principal sería el ocultamiento para seguir investigando, para conseguir más datos, sobre todo porque creo que todavía desconocen la verdadera naturaleza del fenómeno OVNI y eso es el gran miedo que tienen las autoridades, el no poder explicar totalmente qué es lo que se esconde detrás de estas apariciones y las pretensiones de los tripulantes de estos objetos. Ya. Luego en la segunda parte del programa vamos a dar más pruebas concretas de lo que vieron, de lo que supuestamente dicen que está ahí en la Luna. Pero es curioso porque mientras que a otros individuos que en Estados Unidos han hecho cosas como volar de un sitio a otro, les han dado un montón de honores, etcétera, a los astronautas, sobre todo a los que llegaron a la Luna, no se les ha vuelto a hacer ningún homenaje ni nada. Hace poco parece ser que hubo una reunión de ellos, pero los periodistas no pudieron contactar con ellos, salieron rápidamente de la carrera, ni siquiera se les hizo fotografías. Parece como que quisieran ocultar o no dejaran hablar la NASA a estos astronautas, ¿no crees? Sí, independientemente de la creencia de cada uno, de que podamos pensar que la NASA oculta algo, lo que sí está claro es que no todo ha sido diáfano con lo que respecta a la transparencia que debería tener la NASA. Lo que comentas es exacto. Durante muchísimos años, incluso el paradero del hombre que pisó por primera vez la Luna, de Neil Armstrong, ha sido un completo secreto y muy pocas veces ha salido a la luz pública haciendo afirmaciones y sobre todo no ha habido esas reuniones que se esperarían de los astronautas que en el Apolo 11 pues llegaron a nuestro vecino satélite. Y todo esto no hace sino apuntar a que realmente no se quiere dar a conocer o no se pretende dar la información de una forma clara y concisa. ¿Tú crees que los astronautas subieron a la Luna cuando nos lo contaron ese día de julio de 1969, cuando todos estábamos pendientes de esa llegada? ¿Tú crees que se llegó realmente a la Luna o fue un montaje, como alguna gente dice, hecho en la Tierra, etcétera, etcétera? Bueno, para los amantes de los misterios, de los enigmas, de las conspiraciones, existen dos alternativas. Los que defienden que no se llegó a pisar la Luna, que se trató de un montaje, de una elaborada producción cinematográfica, entre comillas, para mostrar al público que se había conseguido llegar a la Luna. Sobre todo hay que decir que se encontraba en aquella época los Estados Unidos en plena Guerra Fría con la Unión Soviética y que un fracaso de este tipo pues, hubiera supuesto un duro golpe de cara sobre todo a la opinión pública mundial y que por ello se recreó lo que sería el alunizaje. Y por otro lado existiría la versión que con la que yo estoy más conforme, a que el alunizaje o digamos el gran interés que tenía el ejército norteamericano, la NASA, por llegar a la Luna era por ver lo que durante algunos años habían estado observando a través de telescopios, y es que en la Luna, aunque parezca increíble, había ruinas y había construcciones que no habían sido elaboradas lógicamente por la mano del hombre. Visibles además desde la Tierra, ¿no? Sí, que durante muchos años fueron observadas por diferentes astrónomos y diferentes especialistas que hablaban de la existencia de unas extrañas cúpulas, incluso de unos obeliscos. Hay unas imágenes muy interesantes de obtenidas por diferentes satélites, tanto norteamericanos como soviéticos, que en una zona de la Luna también muy cercana a donde el Apolo 11 alunizó, pues existía un complejo de obeliscos que estaban dispuestos geométricamente y que de ninguna forma podía tratarse de construcciones, de cosas naturales puestas allí de una manera
natural, sino que tenían un perfecto emplazamiento, eran osos obeliscos concretamente, y que, como digo, tanto fueron fotografiados por satélites soviéticos como por norteamericanos tiempo antes de que el pie de Neil Armstrong se posara sobre la superficie lunar. Vamos tomando nota. Grandes objetos esféricos, estructuras lineales y extrañas cúpulas sobre la superficie lunar. Y parece ser que se ha vuelto a la Luna. Bueno, la pregunta de siempre, ¿por qué no se ha vuelto más veces a la Luna? De repente toda la carrera espacial, cuando ya habíamos puesto el pie allí, ¿se detuvo? ¿Por alguna razón? Bueno, sobre esto también existen varias hipótesis. Se dice incluso que la Luna fue bombardeada por el ejército norteamericano para borrar el rastro de estas construcciones. ¿Qué me dices? Y que incluso la radioactividad que quedó en el lugar, puesto que fue bombardeada con bombas nucleares. También hay que decir que esta teoría tiene también su parte real en el sentido de la documentación existente, y es que en la década de los 50 y los 60, tanto los Estados Unidos como los soviéticos tenían sobre la mesa diferentes proyectos para enviar armas nucleares a la Luna, para probarlas, y al parecer esto no se llevó a cabo, pero de hecho estos informes existen, y de hecho parece ser una prueba concluyente de que posteriormente pudiera ser utilizado para, como defienden algunos investigadores, eliminar esa prueba que existiría sobre la superficie lunar de esas construcciones que, como digo, según los pocos indicios que han podido ser conocidos, se encontraban abandonadas cuando los norteamericanos llegaron a la Luna, y parecían incluso que llevaban, por la erosión que tenían algunas de estas ruinas, que llevarían muchísimo tiempo abandonadas y que no pudieron determinar nada más, que se encontraban sin ningún tipo de signo de vida. No había escuchado nunca eso de que habían bombardeado la Luna. Apuntamos también ese dato. No me gustaría que alucináramos mucho esta noche, pero más datos concretos. En 1994 hubo una empresa que pasó desapercibida para la mayoría de la gente. El regreso a la Luna por parte de los Estados Unidos fue a través de una pequeña sonda llamada Clementina, cuya tecnología era de fruto de la entonces inactiva Iniciativa de Defensa Espacial, impulsada en los años 80 por el presidente Ronald Reagan. Esta sonda llegó a la Luna, hizo una serie de fotografías y trajo fotografías clarísimas de esos grandes objetos, las estructuras lineales y las extrañas cúpulas sobre la superficie lunar. 1994 estamos hablando. Increíble, ¿no? Sí, y sobre todo también hay que decir que toda esta información no parte de gente extraña. Ha habido gente como Richard Hoagland, asesor de la NASA, que incluso en rueda de prensa ha dicho que durante las misiones en la Luna se ha conseguido productos artificiales extraídos de las citadas construcciones, que han sido utilizadas por diferentes naciones. Incluso apunta a que Estados Unidos, obviamente, tanto China como la Unión Soviética, pues se han aprovechado de esta tecnología, entre comillas, que ha sido conseguida a raíz de conseguir restos que aún se conservaban en las ruinas que han sido visitadas, que han sido filmadas en algunas misiones que se han mantenido en total secreto. Luego te voy a pedir, José Antonio, pruebas, de alguna forma, indicios, lugares donde podamos informarnos más de todo esto, porque es muy fuerte lo que estás diciendo. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos daros más datos, en principio, de lo que vieron los astronautas en la Luna y en otras misiones espaciales, y luego queremos hablaros de un personaje increíble, Julio Verne, que también tiene que ver un poco con la Luna. 900-137-137 en nuestro teléfono. Seguimos adelante después de esa introducción. Desde hace un tiempo se han levantado muchas voces declarando que la NASA nos ha ocultado información acerca de lo que los astronautas vieron en la Luna. Parece que en nuestro satélite existen muchas más cosas que las que nos han contado. Hay muchas teorías que circulan por ahí que lo aseguran. La teoría más creíble indica que el hombre sí estuvo en la Luna,
pero varias fotos fueron realizadas en estudios de la Tierra, debido a que las fotografías originales contenían ovnis y estructuras lunares extraterrestres. Se sabe que los astronautas estuvieron vigilados allí por ovnis y que existen en la Luna estructuras que son restos de lo que dejó allí una antigua civilización desaparecida. Para avivar la polémica, no hace mucho, el periódico ruso Komsomolskaya Pravda se ha hecho eco de las afirmaciones de Ken Johnston, exdirector de la sección de conservación de fotos del laboratorio de la NASA sobre la Luna. Estas afirmaciones aseguran que existen vestigios de construcciones humanas de antigüedad remota y que dichas evidencias se hallan perfectamente documentadas a través de las fotografías y filmaciones que obtuvieron los astronautas en 1969. Incluso se llega a decir que los astronautas también trajeron de regreso algunos productos artificiales, cuyas tecnologías ya han sido utilizadas por Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. Son muchas las dudas y los interrogantes que se plantean en torno a la carrera espacial. Nuestro invitado nos trae algunas respuestas esta noche. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Repetimos el teléfono por si queréis participar, 900-137-137. Hoy tenemos más ayuda para atender vuestras llamadas, o sea que si queréis aprovechar, y siempre os pedimos disculpas porque no podemos atenderlas todas. José Antonio, no me gustaría caer un poco en dar datos así de alucinado, de gente conspiranoica, sino tratar un poco de ceñirnos a lo que está más probado. Desde ese punto de vista, ¿qué podemos decir que vieron los astronautas en la Luna? Bueno, ¿Y quién fue el primero en encontrarse con ello? Como bien se decía en esta introducción que hemos escuchado, muchas imágenes que se ofrecen en diferentes medios de comunicación, sobre todo a través de Internet, han sido facilitadas por Ken Johnston, que ha sido un trabajador de la NASA que ha tenido un alto cargo, sobre todo a la hora de calibrar y de archivar imágenes que se han obtenido en la Luna, y que él fue el primer sorprendido cuando se dio cuenta que algunas de estas imágenes que habían sido ocultadas mostraban construcciones artificiales sobre la superficie de la Luna. Discúlpame, ¿qué tipo de construcciones? No sé, ¿tipo edificios eran? Sí, como digo, la mayoría de los edificios parecen derruidos, parece que llevan muchísimo tiempo abandonados, presentan erosiones, pero que en las fotografías se aprecia que tienen esquinas, que presentan formas cuadradas, algunos parecen incluso que se elevan y proyectan sombras sobre la superficie lunar. Lo más sorprendente, las imágenes que a mí particularmente más me han sorprendido fueron las que obtuvieron tanto el satélite soviético Lunar 9 como el Orbiter 2 de los Estados Unidos, que el 20 de noviembre de 1966 fotografiaron lo que comentaba anteriormente, este complejo de obeliscos situados en distintos puntos de la Luna, y que sin lugar a dudas elevan una gran interrogante sobre este tipo de construcciones, quién las pudo edificar, y quizás la pregunta más controvertida, la que puede llevar a especular, la que puede elevar muchísimas interrogantes, es su posible vinculación con culturas que se han producido aquí en nuestro planeta hace ya mucho tiempo, y me remito a Egipto, que bien conoces, Miguel. Egipto. Quizás estuvieron allí los que realmente, bueno, los constructores de las pirámides y todo eso. Como digo, es una elucubración, pero como digo, toda la información que estamos dando han sido aportadas por diferente personal de la NASA. Incluso existe una información aportada por Alan Davis,
que era un oficial un trabajador de la NASA, que se encontraba aquel día concreto del 20 de julio de 1969 en una estación de la NASA que se encontraba en la isla de Antigua, en el Caribe. Recibía la señal directamente desde el módulo lunar, sin ningún tipo de retardo como se ofrecía en diferentes países. Allí llegaba la señal a tiempo real, y este hombre dio un testimonio que corroboraba lo que se ha comentado por diferentes expertos, de que en el momento en que los astronautas se encontraban sobre la superficie, estaban muy cerca de una ruina que él define como una especie de hangar de un edificio grande, enorme, con grandes bloques, que se encontraba, también aporta este detalle, se encontraba muy erosionado, cubierto prácticamente por el polvo lunar. Él identifica, ve a través de las imágenes que él ve en el monitor, incluso una enorme puerta, ventana. Todo le recuerda por el aspecto a un hangar, pero como digo, él dice que presentaba una gran erosión y que a él le dio la sensación, y esto fue lo que comunicó a los investigadores, que a él le dio la sensación de que aquello, fuese lo que fuese, llevaba muchísimo tiempo abandonado, que es quizás la característica de todas las personas que han tenido acceso a este tipo de información, a este tipo de imágenes, de fotografías, de supuestas filmaciones que circulan. Todos apuntan al hecho concreto de que no existía vida, no existía gente en estas construcciones. Tenemos aquí sobre nuestra mesa unos cuantos documentos que hemos podido localizar, entre lo mucho que hay acerca de este tema, y dice que el 8 de abril de 1964 la NASA lanzó desde Cabo Kennedy la primera cápsula Gemini con instrumental sensible. Los observadores de radar vieron alarmados 4 ovnis que aparecieron a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Esto es una de las pruebas que dicen que, bueno, la NASA tiene mucho más de lo que nos cuentan. En el 65 los astronautas Ed White y Jess McDavid estaban pasando sobre Hawái con el vehículo espacial Géminis cuando vieron un objeto metálico misterioso, un ovni que tenía unos largos brazos que salían de él. Tomó algunas grabaciones con su cámara de cine, pero la cinta nunca fue publicada. El astronauta Edgar Mitchell, que comentábamos al principio, en 1965 dice que vio un ovni cuando hizo la segunda órbita de su vuelo récord de 14 días alrededor de la Tierra. El astronauta Eugene Cernan, comandante de la Apolo 17, también vio ovnis y dijo que era para él algo absolutamente real y que proviene de otra civilización. Montones y montones de testimonios de astronautas, ¿verdad? Bueno, y tampoco puedes olvidar, Miguel, que el propio Buzz Aldrin, en el 20 de julio, antes del alunizaje, él notificó a Houston que estaba viendo un extraño objeto luminoso que estaba siguiendo al Apolo 11. Él pensó en un momento que se trataba de alguna de las etapas del cohete que estaba reflejando el sol y que producía esa extraña luminosidad, pero desde Houston le confirmaron que no se trataba de nada de eso, y posteriormente incluso Michael Collins, a través de un telescopio que tenían de mano, consiguió observar el objeto, y él dijo que se trataba de una especie de objeto luminoso en forma de anillo o de hélice, que a veces presentaba otro aspecto parecido a una enorme L, y como digo, incluso el famoso y conocido Apolo 11 fue seguido por ovni durante su incursión hacia la Luna. Curioso. Multitud de pruebas de astronautas que dicen haberse visto acompañados en sus vuelos por extraños objetos, ruinas en la Luna. En Marte, ¿qué pasa? También está la famosa Esfinge, que se ha dicho que podía ser en principio una construcción, luego que esa información se desdijo porque decían que había sido producto de la erosión. Sin embargo, varias de las sondas que han sido enviadas allí no han llegado, han desaparecido, y ahora se ha descubierto que hay agua y vida. Sí, y sobre todo los mismos analistas que critican la actuación de la NASA con respecto a la información que facilitan sobre la Luna, se quejan de lo mismo sobre Marte. Incluso Richard Hoagland, el asesor de la NASA, que decía que se habían obtenido productos artificiales de la visita
de los astronautas a la Luna, acusa a la NASA directamente de que ya en el año, fíjate, 1976, ya tenía pruebas de que existía vida microbiótica en el planeta Marte. Algo que ahora se está admitiendo ya, ¿verdad? Para que veamos que existe muchísima información y sobre todo, como digo, de gente que ha trabajado directamente durante mucho tiempo en la NASA y que acusa, sobre todo, como digo, a la NASA de ocultar la información, de no dar a conocer toda la información que posee. Hay una cosa que todos tus oyentes tienen que tener en cuenta, y es que si analizan las fotografías que la NASA oficialmente muestra de la Luna, verá que siempre el horizonte aparece como recortado, no se ve el cielo estrellado como denuncian muchos expertos en fotografía que debería de verse, y parece ser que prácticamente lo que se muestra en la fotografía acaba a escasos metros detrás de los astronautas. Parece que todas las fotografías están muy delimitadas para no mostrar más allá de lo que la NASA pretende que se vea, e incluso, como se decía en una de las introducciones, muchas de las fotografías que se han mostrado al gran público parecen haber estado hechas dentro de un plató cinematográfico, dentro de un estudio para presentar fotos con mayor nitidez. E incluso se decía que las imágenes de vídeo las imágenes de cine que se mostraban en las televisiones, pues habían bajado la resolución para que tampoco se apreciara con tal detalle la información visual que se estaba transmitiendo desde la Luna. También hay otro detalle que tampoco se ha comentado, y es que al poco de que Neil Armstrong bajara a la Luna, él llevaba todo su cuerpo monitorizado desde Houston para comprobar sus constantes vitales, y en un momento concreto las pulsaciones se dispararon, llegó prácticamente a tener 150 pulsaciones por minuto, y todo ello obedece quizá al momento en que descubre de cerca estas construcciones, e incluso decía en una comunicación apócrifa que existe entre la comunicación de Neil Armstrong y Houston, que decía que se sentía observado como si hubiera gente sobre la superficie lunar. Esto no se ha conocido a través de los medios de la comunicación que se ha establecido por parte de NASA, sino son de radioaficionados, de gente que captó esta, como digo... Peter. ¿Sí? Te escucho. Perdón. Una comunicación apócrifa que circula en diferentes medios y que al parecer incluso se baraja la posibilidad de que en el famoso alunizaje pues tuvieran algún tipo de encuentro cercano con algún tipo de seres que los esperaban allí sobre el mar de la tranquilidad, que al parecer ni era tan mar ni estaba tan tranquilo. Un lugar donde han desaparecido también, parece ser, algunos de los artefactos humanos que iban allí. José Antonio, en un momento cambiamos de tema rápidamente y nos vamos a hablar de un personaje que contaba algunas historias sobre la Luna, pero ¿por qué no han vuelto a la Luna y cuándo se va a volver? ¿Sabes algo? Bueno, pues ahora, desde que los chinos dijeron que querían poner a un asiático sobre la superficie lunar, parece que ha vuelto el interés sobre la Luna, sobre todo para utilizarlo en una especie de etapa antes de la conquista del planeta Marte, y parece que se está reanudando ese interés que durante mucho tiempo ha estado olvidado por nuestro vecino satélite. ¿Y tú crees que llegaremos algún día a saber toda la verdad sobre lo que vieron en la Luna los astronautas? Igual se lo tenemos que preguntar a Eric Fratini en esa sección que tenemos, Alto Secreto, que consigue los documentos de la CIA y de todos esos lugares, pero ¿crees que algún día podremos saber la verdad? Eso esperaremos, ¿no, Miguel? Y recuerdo un programa que hizo Juanjo Benítez, nuestro común colega, en el que él daba pruebas, decía, de lo que habían encontrado ahí en la Luna. Bueno, Juanjo Benítez ha sido, digamos, a nivel internacional uno de los baluartes a la hora de denunciar el ocultamiento que la NASA ha hecho sobre los descubrimientos que ha habido en la Luna, y ha sido el principal motor, digamos, en nuestro país de que conozcamos de que existen construcciones en la Luna que han sido, digamos, silenciadas. Ya. Sin embargo, mucha gente criticó ese programa de Juanjo y las supuestas pruebas que ofrecía, pero lo que sí parece cierto es que hay un montón más de pruebas y de indicios que están asegurando que no estamos solos allí arriba, ¿verdad? Eso por supuesto, y yo rompo una lanza en favor
del amigo Juanjo, que fue valiente como ninguno a la hora de presentar lo que no era una teoría, una hipótesis personal, sino el fruto de una investigación llevada a cabo durante muchísimo tiempo, parte de la que yo he conocido, y que no solamente se apoya en el testimonio de uno ni dos, sino hablamos de varias personas que han trabajado en NASA y que le han podido facilitar esa información con la que él ya elaboró ese fantástico documental que fue Mil los Rojos. 2:40. Antes de terminar, no solamente los americanos vieron cosas en la Luna, también los rusos, ¿verdad? En sus salidas han tenido sentido de cerca esas presencias. Sí, y como digo, la gran carrera espacial que emprendió con los Estados Unidos en la década de los 60 para llegar a la Luna era probablemente para ver qué secreto podían extraer de aquellas ruinas que observaban desde tierra. Y otro dato a tener en cuenta, mucha gente se pregunta ¿para qué va a hacer una estación ahí como la Mir y esa estación que están montando con toda la cantidad de trabajo que eso conlleva, cuando un poquito más allá tenemos la Luna, que sería la mejor estación para hacer una parada y seguir adelante los viajes interespaciales, ¿verdad? La verdad que sí, y como digo, la teoría, o digamos, los investigadores que han defendido que la Luna ha sido bombardeada con bombas nucleares para hacer desaparecer esa irritante evidencia de la existencia de vida extraterrestre sobre la superficie lunar, parece que de alguna manera apoyan esto. No habíamos escuchado esa teoría. Ahí dejamos los datos. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Ahora, algo relacionado a un personaje que hablaba de la Luna, un tipo curioso que queremos daros a conocer. 900-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar esta noche. Estamos en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Seguimos después de esa introducción. Verne, ese fascinante escritor que nos asombró a todos, dejó sellada en una de sus obras muchos de los misterios que se podían encontrar en la Luna. Y al leerla nos preguntamos si solo fue una obra literaria o si había mucho más en todo ello. ¿Quién era este inquietante personaje? ¿Un escritor? ¿Un iniciado? ¿O quizás algo más? En 1870 escribió Alrededor de la Luna, la segunda parte de la Tierra a la Luna. Esta obra es la que más alimenta el misterio en torno a este autor. Existen muchas coincidencias entre esta y el verdadero viaje a la Luna realizado por los estadounidenses en el Apolo 11 en 1969. El primer hecho curioso es que Julio Verne se aproxima mucho en cuanto a la latitud y longitud al lugar de salida y de caída de su nave ficticia. Asimismo, Verne explica que la nave estaría protegida con paredes de aluminio de 20 centímetros. Las paredes del Apolo estaban hechas con paredes de aluminio de 30 centímetros. Todo ello en una época en la que el aluminio apenas era conocido. Además, y esto quizás sea lo que más sorprende, es que coincidió con el número de los tripulantes, 3 en total. Uno de ellos incluso se llamaba Michael Nicholl, y como se sabe, uno de los tripulantes del Apolo se llamaba Michael Collin, que es Nicholl al revés. ¿Fue Verne un esotérico, un profeta, un vidente? ¿O fue acaso un miembro de la masonería que tenía ciertos conocimientos que muchos de su época ignoraban? Es parte del misterio de este personaje singular, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta. Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, cuando son las 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Qué curioso personaje Julio Verne, ¿verdad? Sí, y sobre todo la información que dejó en muchísimas de sus novelas para que con el transcurrir de los años las releyéramos y encontráramos esa información que de alguna manera demostraría que Julio Verne era un gran visionario. ¿Visionario o algo más?
Apuntábamos aquí la posibilidad de que perteneciera a sociedades secretas, algo que han dicho de él históricamente, y de que él conocía muchas más cosas de lo que la plebe, la gente normal, tenía acceso. Hombre, por supuesto, mi sorpresa mayúscula fue durante la elaboración de mi libro La última profecía de Julio Verne. Curiosamente, viendo la información que existía sobre la Luna, encontrar un párrafo de Alrededor de la Luna, escrita por Julio Verne, donde él decía que sus astronautas, los astronautas ideados por la mente del genial Verne, observaban unas ruinas sobre la superficie lunar, y ellos decían que se encontraban abandonadas, que parecían llevar muchísimo tiempo abandonadas. ¿Te suena de algo, Miguel? Lo decía Julio Verne ya también Lo decía Julio Verne. Incluso él decía concretamente que podían pertenecer a una pretérica civilización. Fíjate, se apuntaba fino el amigo Verne a la hora de incluir cierta documentación en sus novelas, que no sabemos a ciencia exacta de dónde extraía esa información, pero que de alguna manera parecía apuntar que Julio Verne tenía un conocimiento especial sobre muchísimas cuestiones que de una manera natural o a través de el conocimiento adquirido a través de la lectura pues no podía tener simplemente. Y también hay otro detalle que también descubrí, fíjate, curiosamente en Alrededor de la Luna, la única cita textual que aparece en el libro dada por un científico, en este caso es por un astrónomo francés, al que cita nada más que por su apellido, Arago, consultando en un mapa lunar, descubrí que Arago tenía un cráter, y fíjate que el cráter se encuentra muy cerca de donde aluniza el Apolo 11, muy cerca del cráter Morke, que es el cráter que tanto Juanjo Benítez como otros investigadores apuntan a que se encuentra en las ruinas, y concretamente Julio Verne inserta el nombre de Arago muy pocas líneas antes de hablar de las ruinas. ¿Quería darnos algún tipo de indicación? Qué curioso. Hablando de Benítez, hemos tenido una avalancha de llamadas, de preguntas acerca de la Luna. Quizá tenga que traerte otro día al programa. Dice que hables de Mirlo Rojo, ese supuesto confidente que dijo a Benítez que había construcciones en la Luna. A Benítez se lo dijo Mirlo Rojo, a lo mejor Julio Verne tenía también otra serie de confidentes. ¿Pero quién era Mirlo Rojo? Bueno, Mirlo Rojo es un antiguo trabajador de la NASA que se puso en contacto con Juanjo Benítez y le informó que tenía una grabación realizada sobre un monitor de la NASA donde se veían estas construcciones. Existía esta cinta que al parecer era una gran prueba de la existencia de este tipo de construcciones en la Luna, y de ahí fue de donde comenzó a tirar del hilo el genial Benítez y a conseguir otros testimonios análogos de personal de la NASA que había tenido acceso a diferente documentación, pero toda referente a lo mismo, a la existencia de este tipo de construcciones que de hecho representaría el mayor descubrimiento de la humanidad, que no sé por qué razón concreta, lo hablábamos anteriormente, ya te di algunos esbozos, pero realmente, sinceramente, no sé por qué la NASA se ha erigido como dueña de esta información y ha privado, si esto es cierto, y todo parece apuntar a que realmente tiene que haber algún viso de realidad en todo lo que se comenta, porque son muchísimas las personas, sobre todo no estamos hablando en este caso de investigadores que especulan, que han conocido información, sino estamos hablando de trabajadores de la NASA, sobre todo, que denuncian abiertamente este tipo de manipulación, de ocultación de información. No hablan de pacto entre gobierno y seres alienígenas, no hablan de nada extravagante, simplemente dan a conocer que existe una información que, por lo que comentaba, por razones que ni siquiera podemos llegar a aventurar, pues se ha privado a la humanidad de conocer este gran descubrimiento. Benítez tenía su confidente, a lo mejor Julio Verne, como decía antes, tenía también contacto con los otros seres, porque es muy curioso, mucha gente que pueden ser casualidades, pero hay multitud de hechos concretos que Julio Verne reflejó en sus obras y que han sido absolutamente refrendados 200 años después. ¿Por qué?
¿Quién era este personaje? ¿Por qué escribía así? Bueno, se dice que Julio Verne pudo pertenecer a alguna sociedad secreta en la que le iniciaron en algunos rituales, por lo cual él pudo desarrollar esa clarividencia, entre comillas, que él ya poseía de una manera innata, y que él consideró que la mejor forma de dar a conocer esa información que él extraía de esos estados alterados de conciencia sería a través de su literatura, porque hay que dejar claro que no existe ninguna similitud en la literatura mundial con ningún escritor que reúna en casi todas sus obras algún tipo de vaticinio. Julio Verne adelantó el uso de la electricidad, que sería el motor del mundo, el hecho de los vehículos, los rascacielos. Él ya veía que las construcciones de las casas no tenían futuro, sino que había que edificar hacia arriba, e incluso hacía otras predicciones no tan halagüeñas. Él hablaba incluso en París en el siglo XX, hablaba de la silla eléctrica para dar muerte a los reos, a los criminales. Y como digo, si bien había algún tipo de vaticinio que podía haber sido adjudicado a su gran visión de futuro a través de la lectura, puesto que hay que decir que Julio Verne era un lector empedernido, era un hombre de ciencia que consultaba a muchísimos expertos a la hora de elaborar sus novelas, y podíamos hacer dos distinciones en sus profecías, entre las que pudo de alguna manera tener activo a través de este tipo de lecturas, de este tipo de conversaciones que él mantenía con diferentes científicos, pero sin embargo existe otro tipo de profecías, entre comillas, que no tienen ningún tipo de explicación, porque fíjate, cuando hablábamos de la luna, yo descubrí curiosamente que en el capítulo 11 de Alrededor de la Luna, la última palabra del capítulo es Apolo. ¿Apolo? Que tiene que ver con el proyecto, ¿verdad? Apolo 11. Qué curioso. Fíjate, y sobre todo, como digo, yo invito a tus oyentes a que elijan cualquier obra de Verne, la lean pausadamente y verán como a poco que se esfuercen, verán cosas que les sorprenderán y le invitarán a seguir indagando. Julio Verne es una droga que yo recomiendo. Su lectura es apasionante, y como digo, todavía existe muchísimo que descubrir en multitud de sus novelas que son como terrenos inexplorados para todo aquel explorador que se sienta con fuerza y con ánimo de adentrarse en el apasionante mundo de Julio Verne. Algo que has hecho tú, y resaltando algunos de los datos, escribió un libro que se llamaba La invasión del mar, en el que contaba que Europa sería cubierta por las aguas, las mismas que llegarían de los polos, producto de un deshielo a consecuencia de un cambio climático provocado por los hombres. Y en esa obra que tú has dicho que había escrito París en el siglo XX, él da una serie de avances, una serie de cosas como los ferrocarriles, que dice que pasarían de las manos particulares a las del Estado, y dice, aunque ya nadie leía, todo el mundo sabía leer. El latín y el griego no solo eran lenguas muertas, sino que estaban enterradas. La mayor parte de los innumerables coches que surcaban la calzada de los bulevares lo hacían sin caballos. Se movían por una fuerza invisible mediante un motor de aire dilatado por la combustión del gas. Dice que seríamos mayores a los 18 años. Dice que se comprende que en esta época de negocios el consumo de papel aumentase en proporciones inesperadas. Los bosques ya no servirían para la calefacción, sino para la impresión. Un montón de cosas que hemos visto que se han hecho ciertas, ¿verdad? Sí, y sobre todo también en campos un tanto más siniestros. Hay una novela muy desconocida de Julio Verne que se llama El experimento del Dr. Ox, escrita en 1874, donde habla del control mental de una manera muy simbólica y directa. Habla de una población de Flandes que son muy pacíficos y que, sin embargo, un maquiavélico científico, a través de alterar el oxígeno, consigue que se vuelvan violentos y que incluso cometan crímenes. Habla de una cosa que actualmente ha sido desarrollada hace ya algunas décadas por diferentes gobiernos para el tema del control mental. Y es curioso que ya Julio Verne, fíjate, en una fecha tan lejana hablara de la posibilidad de cambiar la actitud de las personas a través de diferentes elementos. Qué curioso. ¿Cómo te dio a ti por estudiar a Julio Verne? ¿Por qué? Pues curiosamente, a raíz de una investigación que estaba realizando sobre unos avistamientos que se produjeron en Estados Unidos durante
1896-1897, en la oleada Eishi, pues conocí que había una novela de Julio Verne que adelantaba los acontecimientos que iban a ocurrir en Estados Unidos, y por ahí, como digo, me enganché a Julio Verne, y todavía tengo algún manuscrito por ahí que le tengo que meter mano, porque la verdad que hay muchísima información esperando a que sea desvelada. ¿Hay manuscritos que posees y que no se han publicado? ¿Hay mucho que no se haya publicado de Julio Verne? Creo que sí, sobre todo también hay cosas relacionadas con el eterno misterio de René Le Chateau, que parece que todavía hay mucho que desvelar en este asunto, y que Julio Verne, al parecer, conocía cierta información y que pudo dejar escrita en una de sus novelas. Ya. 2 minutos nos quedan. ¿Alguna profecía que quieras resaltar de Julio Verne que se haya cumplido o que esté por cumplirse en este tiempo, antes de marcharnos? Bueno, pues yo sobre todo lo que quizás el mensaje que Julio Verne dejó es que todo aquel que se considera depositario de una información creo que debe darla a conocer, ya sea a través de un libro, a través de cualquier tipo de documentación, y creo que ese fue el principal mensaje de Julio Verne, que lejos de oscurantismo, lejos de secretismo, Julio Verne, todo el conocimiento que él pudo adquirir, pues lo dejó escrito. Creo que ese es el mayor mensaje que ha podido dejar el regalo a la posteridad, que el conocimiento, la información es para darla a conocer. Ya. Para terminar, hay una profecía curiosa de ese libro de París, me llama mucho la atención. Dice: en ese tiempo ya no hay mujeres, se han pasado al género masculino y ya no merecen la mirada de un artista ni la atención de un amante. Qué curioso, ¿no? Sí, curioso. Y curiosamente, París en el siglo XX fue considerada en su época una novela muy pesimista, y por eso no fue publicada y fue redescubierta por el nieto de Julio Verne y publicada no hace demasiado tiempo. Espera, un nieto que le quiso matar, ¿no? Bueno, era un familiar, un sobrino, que tenía cierto desequilibrio mental y que atentó contra la vida de Julio Verne, produciéndole una cojera que le acompañó de por vida cuando disparó el arma, y con mala fortuna pues le dio en la pena. Bueno, con mala fortuna en este sentido buena, porque no lo mató, pero sí le dejó esa cojera que ya acompañó al amigo Verne hasta el fin de sus días. Ya, y lo curioso es que en su tumba hay una estatua como que está saliendo del ataúd de... Sí, parece que tiene también una simbología sobre la que Juanjo Benítez discurre en su libro Yo, Julio Verne, y que incluso parece que existe toda una serie de elementos que parecen apuntar también a un conocimiento incluso del propio Julio Verne sobre el día en que iba a fallecer. Curioso. Tenemos que terminar. Dinos forma de contacto contigo. Pues a través de correo electrónico. Espera, que no te hemos escuchado, tenemos ahí un problema de comunicación. A ver. ¿Ahora? Sí, ahora te escuchamos. ¿Alguna forma de conectar contigo para página web o algo? Pues a través de un correo electrónico, jacaravaca@ono.com. jacaravaca@ono.com. ono.com. José Antonio, ha sido un placer tenerte en el programa. Espero verte dentro de poquito por aquí, por el Espacio en Blanco, y que sigas investigando y nos lo cuentes, ¿vale? Igualmente, un placer y un abrazo a toda tu audiencia. Nos vemos pronto por ahí por Cádiz. Vale. Hasta pronto. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el Espacio en Blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en Blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Lo vamos a contar, pero antes se lleva un avance del programa. Aprovecharemos para hablar de la guerra, de playas con leyendas y mucho más.
Contaremos para ello con la presencia de un prestigioso antropólogo que ha estudiado en profundidad este lugar. Y seguiremos con más visitas. Llegado desde Estados Unidos, nos visitará un médico experto en la medicina tradicional del Amazonas. Junto a él partiremos para descubrir secretos y misterios de los pobladores de la selva. Esa es nuestra hoja de ruta de hoy. El viaje comienza. Eres bienvenido. Esas son las intenciones. Igual llegan con algún cambio según lo que habíamos previsto, porque a veces nos fallan los planes como los teníamos preparados, pero seguro que va a ser interesante. 900-137-137 nuestro teléfono, y solo nos queda saludar a nuestro invitado, José Luis Cardero López. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, encantado. Igual te digo, un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente, sí. A mí me gusta mucho este programa y lo echo de menos cuando no estoy. Sí. ¿Lo escuchas también de vez en cuando? Sí, con bastante frecuencia. Sí. Vale. Te decía antes que eres uno de los invitados, si me dicen que te acerques un poquito al micrófono cuando puedas, eso es. Y que eres uno de los invitados favoritos, los oyentes piden que vengas. Y para quien no te conozca, cosa rara, déjame que te presente. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, especialista en Antropología Social y Cultural, especializado en investigaciones sobre hermenéutica antropológica y yo que sé qué más cosas, ciencia de las religiones. Te lo he preguntado algunas veces, ¿cómo has tenido tiempo de estudiar tanto? Bueno, le he dedicado mucho tiempo a estudiar, también le he dedicado mucho tiempo a hacer cosas que no tenían mucho que ver con el estudio. Pero, sí, como por ejemplo... Bueno, viajar, ver cosas, meterme en sitios en donde a veces no era demasiado bienvenido, cosas de este tipo, pero yo creo que han contribuido a llenar mi vida. Sí. De una manera importante. Has escrito muchos libros, hoy vamos a presentar uno aprovechando la fecha. ¿Cuál es la misión de un antropólogo? Te lo he preguntado alguna otra vez. ¿Qué estudiáis los antropólogos? Mira, yo creo que en alguna ocasión me lo han preguntado y yo siempre trato de decir lo mismo. Yo me tengo, por lo menos a mí, no sé si el resto de mis colegas estarán de acuerdo o no, como una especie de vigía, como una especie de personaje que se sienta en una colina, como decía Nietzsche, y se pone a ver qué es lo que viene hacia él, ¿no? Y de repente ve que vienen allá a lo lejos unas sombras que él no identifica, que piensa que son dioses, que son seres de otro mundo, que son extraños monstruos que se acercan a él, y en definitiva, pues todo eso trata de relacionarlo con la sociedad en la que vive, ¿no? Fundamentalmente. Yo creo que esa es la misión, por lo menos la mía, la que me gustaría a mí como antropólogo. ¿Y contárselo a los demás? Y contárselo a los demás, por supuesto, porque eso es una cosa fundamental. Te has venido muchas veces para hablar de lo luminoso, que es un concepto que hemos aprendido de ti, sobre todo de los nazis y los alemanes. ¿Te gusta mucho esa historia? No. ¿No te gusta? No me gusta. Es una cosa que en los años 63, 64, yo recuerdo que fui a Berlín por primera vez. En Berlín estaba absolutamente destruido. Todavía conservaba las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, y allí unos compañeros amigos de Berlín me enseñaron varias cosas, entre ellas los restos del búnker subterráneo del Führer, de Adolf Hitler, puesto que la nueva Cancillería había sido destruida por completo en los años 50, pero quedaban los sótanos, lo que eran los refugios y los búnkers. Y yo creo que fue allí donde, de una manera o de otra, me atrapó una especie de, no diría yo de maldición, pero vamos, como una especie de fatus o de hado extraño, y empecé a interesarme por eso, ¿no? Pero evidentemente no me gusta porque describe una situación terrible, que por desgracia además no ha dejado de estar presente en el mundo. Ya. Y has escrito tu último trabajo, se llama Mahavich, ensayo para una antropología de la guerra. Yo cuando recibí el libro dije, ¿qué tiene esto de misterioso? Pero cuando he empezado
a entrarle ahí, hay mucho. Has llevado mucho tiempo estudiando esto, ¿no? Sí, mucho tiempo. Aproximadamente unos 12 años me llevó la investigación. Lo hice así porque yo suelo ser bastante rápido en las investigaciones, cosa que mis colegas no están de acuerdo. Dicen que el antropólogo debe ser reposado. Yo soy un poco saltarín, ¿no? Pero en este caso sí me gustó el estar mucho tiempo. Fui la primera vez a las playas del desembarco en Normandía, las 5 playas que hay. Fui, yo creo que en los años 70, 73, 74, estaba aquello todavía prácticamente como casi como se quedó después de los combates y de la terrible batalla que hubo después de 3 meses, durante 3 meses en Normandía, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, a mí me impresionó mucho ese lugar y sobre todo la playa de Omaha, que es posiblemente la más grande de las 5 playas que existen del desembarco, y durante muchos años estuve trabajando allí tratando de sorprender, de que la playa o el ambiente aquel me dijese algo, ¿no? Me hablase, porque yo creo que será una misión importante, y el resultado es este libro. ¿Te habló? Lo vamos a descubrir seguramente a lo largo del programa. Sí, yo creo que sí me habló, ¿no? Me habló más de lo que yo estoy dispuesto a reconocer a veces, ¿no? Hace 3 días se han cumplido el 75 aniversario de esa gesta, ¿no? Que dicen muchos que es el inicio de la Europa moderna. Bueno, sí, en parte sí, efectivamente. No sé si la Europa moderna tendrá mucho de qué presumir con respecto a la Europa anterior a aquellos días, ¿no? La Europa anterior a aquellos días del desembarco era una Europa terrible, en donde se cometían unos crímenes espantosos, en donde millones de personas murieron, vieron sus casas arrasadas, arrancadas de raíz, sus vidas rotas. Pero la Europa moderna, a pesar de que estamos ahora mismo con toda una serie de novedades tecnológicas que nos deslumbran un poco, ¿no?, y que nos dejan un poco obnubilados, yo a veces me pregunto, y trato de preguntármelo también como antropólogo, si efectivamente hemos progresado o seguimos con los mismos horrores, más o menos disimulados o más o menos tapados, pero con los mismos horrores que había en aquellos momentos. Lo vamos a ver dentro de un momentito. Antes de empezar, no sé si es cierto que hay un sentido oculto detrás de la realidad que vemos. Es decir, las cosas, vas a una catedral y alguien ha plasmado ahí una serie de cosas que nosotros ya no vemos. Hay un sentido que nosotros no encontramos en esta vida, quizá porque estamos un poco despistados. Sí, indudablemente yo estoy cada vez más convencido de ello. Es decir, que lo tienes en las catedrales, lo tienes en la estructura de las ciudades, lo tienes en la forma de ser de las gentes, en cómo tratan de defender lo suyo o cómo interpretan el mundo desde su punto de vista. Es decir, todo eso, ese tipo de cosas se plasman en una serie de saberes y de conocimientos que yo creo que vienen desde hace miles de años. Probablemente los chamanes, los sabios, así podemos llamarles, del Paleolítico, tenían ese saber reservado, pero ellos, con una cierta justeza que después se fue prolongando en otros personajes parecidos, pensaron que ese saber era conveniente tenerlo reservado hasta cierto punto, es decir, no comunicárselo a todo el mundo, porque no todo el mundo sabría hacer buen uso de él. Y es cierto que hay gente ahora, o desde hace tiempo, a la que no le interesa que veamos esa otra parte de la realidad, antes de entrar en el tema. Que nos la ocultan, nos entontecen con programas de televisión, con las pantallas, con etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que sí, efectivamente hay gente a la que no le gusta que se vea la realidad del mundo, ¿no? La realidad del mundo es una cosa no siempre agradable. Es decir, no tenemos más que asomarnos a nuestras pantallas de televisión, esas pantallas que en parte parece que nos han puesto para atontarnos un poco y quitarnos un poco tal. A veces no pueden evitar el darnos pequeñas píldoras de la realidad, ¿no? Ves esas cosas horribles de gente que naufraga en el mar porque tiene que marcharse de su país, o de gente a la que violan o a la que matan y que tiene que marcharse, son auténticos desgraciados que ven su país destruido.
Es decir, todo eso no cabe duda que forma parte de la realidad del mundo, ¿no? Y entonces, a veces eso se quiere tapar. Sé que nos están tratando de conquistar con otras cosas, ¿no? Ya. Pero hay otras realidades que están aquí. Evidentemente, no tenemos más que ver las películas que nos echan, las películas que nos anuncian, no tenemos más que ver quizás un poco de vez en cuando la forma en que somos nosotros, ¿no? En que nosotros respondemos, esa especie de violencia contenida que parece que es una especie de patrón común a la humanidad, ¿no? Yo hay una cosa que me gustaría recalcar aquí. Desde creo que fue el 9 de mayo de 1945, cuando oficialmente, creo, no sé si me equivoco en la fecha, creo que no, fue cuando oficialmente terminó la Segunda Guerra Mundial. Desde ese día no ha habido ni un solo día de paz en el mundo. Ni un solo día. Si no fue la guerra de Corea, fue la guerra de Argelia. Si no fue la guerra de Argelia, fue la guerra de... Lo terrorífico que está pasando en África, donde hay millones de personas que se están muriendo todos los días, no solamente de hambre y de sed y de miseria, sino por la guerra. Unas guerras que no entiende nadie. Es decir, con unos armamentos verdaderamente impresionantes que se dedican a matarse unos a otros, ¿no? Bueno, pues desde el día de la firma del final de la guerra, que se toma como diciendo, de aquí se construye un nuevo mundo, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Ya. 2:21, 1:21 en las Islas Canarias. Nos vamos a la playa, ¿te parece? Vale. Nos vamos a la playa. De los 5.500 años de historia escrita, menos de 300 transcurrieron sin guerra. El ser humano es competitivo y belicoso y resalta más por sus defectos que virtudes. La historia sigue siendo una selección natural de los individuos y grupos más aptos en una lucha en que la bondad no es premiada, las desdichas abundan y la prueba final es la capacidad para sobrevivir. Las causas de la guerra son las mismas que las de la competencia entre individuos: afán adquisitivo, orgullo, el deseo de alimentos, tierras, materias primas, combustibles, dominio. La diferencia está en que el Estado posee nuestros instintos sin nuestros frenos, y eso lo vuelve capaz de cualquier cosa, porque no hay concepto moral ni ley que lo domine cuando se vuelve belicoso. La historia de la guerra es también la historia del desarrollo científico. La mayoría de los grandes inventos de uso cotidiano, el 4x4, el jet, el móvil, Internet, son producto del avance tecnológico militar. En su necesidad por crear nuevas y mejores maneras de proteger a sus congéneres, el genio humano alcanza su cúspide. Conozcamos algo más de la antropología de la guerra de la mano de nuestro invitado. Antes de ir a la playa, analizar un poco ese tema de la guerra que tú hablabas. Tú decías que desde el 9 de mayo del 45 ni un solo día de paz, y aquí decíamos que en 5.000 años, en estos últimos, ni 300 años de tranquilidad ha tenido el ser humano. ¿Por qué? Bueno, yo creo que no quiero ser pesimista, ni aparecer como un pesimista furibundo aquí en el programa, pero habría que contarlos muy bien los 300 años. Sí. Sí, yo creo que sí. Realmente es curioso, pero fundamentalmente, ya que estamos en una playa en donde han muerto tantos miles de personas, en un territorio como el de Normandía, que es un territorio absolutamente pacífico, lleno de agricultores, tal, pero que tiene una historia tremenda. Porque en la misma playa de Normandía, entre todas las investigaciones que hice, un día me encontré con una cosa muy curiosa. En el año 902 de nuestra era, resulta que un ejército venía de Inglaterra para invadir Normandía.
No sé si eran normandos que volvían a su tierra por alguna razón, o eran sajones que querían vengarse a los normandos. No sé qué follón tenían ahí montado. Lo cierto es que desembarcaron en la misma playa de Omaha. ¿Qué me dices? Y se perdieron. ¿Sí? De tal manera que nunca los volvieron a encontrar. ¿Qué me dices? Es una cosa curiosa. No te me adelantes. Sigamos con la guerra, si te parece. Es un campo de pruebas. De ahí surgen un montón de adelantos que primero utilizan los militares y luego nos llegan a nosotros, el 4x4, como decíamos, los aviones, el móvil, internet, montones de cosas, ¿verdad? ¿Interesan las guerras? Hombre, las guerras mueven ingentes cantidades de material económico. Es decir, los grandes negocios se han hecho siempre a partir de las guerras, ¿no? Tenemos una manera de expresarlo que es cuando un país es rico en algo, ese país siempre es un objetivo militar, ¿sí? Siempre. Por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela, sin ir más lejos, ¿no? Venezuela era un país en el que yo estuve hace muchos años, un país próspero, rico, en donde se vivía muy bien. Hoy es un país absolutamente miserable. ¿Por qué? Porque tiene una cosa tremenda debajo de su suelo, que es el petróleo. Y oro, y uranio, y montones. Es decir, de cosas. nadie sabe qué cosas tiene allí, ¿no? Es decir, oro, petróleo, de todo. Eso es digamos, el lazo yugular que lo está estrangulando, ¿no? Ajá. Entonces, pasa un poco lo mismo con todas las guerras. Es decir, todas las guerras tienen un poco el mismo comienzo. Es decir, vamos a ver, el señor de enfrente resulta que tiene esto que a mí me interesa. Bueno, pues voy a por ello. Entonces, trato de negociar, pero como no quiere negociar conmigo, le ataco. Si soy más fuerte que él, tengo suerte y le venzo, me apodero de él, de su mujer, de sus hijos, de sus hijas, los convierto a todos en esclavos, me apodero de todo lo que tienen y me hago más rico. Entonces, otro día vendrá otro que hará lo mismo conmigo. Es decir, que cuando leemos la historia de la antigua Grecia, el imperio micénico, es así. Es decir, todos los grandes imperios tienen este lapsus, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de atacar, de hacerse poderosos mediante el ataque y el apoderarse de los demás. Uh-huh. ¿Lo llevamos en los genes, ese arte de guerrear o ese afán de guerra? No lo sé. De todas maneras, quizás si examinamos a los animales que nosotros consideramos inferiores, no inteligentes, seres que más o menos pues están con nosotros, pero que nos acompañan, pero a los cuales no apreciamos ni queremos en el sentido general del término, yo no veo que los animales hagan este tipo de cosas. Los animales, evidentemente, se atacan unos a otros, uh-huh. Necesitan comer, buscan su comida, pero son seres que muestran, digamos, una especie de afecto, una vez que se han resuelto esas necesidades básicas que el ser humano no tiene. Ya. Por lo menos no se le encuentra. 900-137-137 en nuestro teléfono. Aquí decíamos que era afán adquisitivo, orgullo, el deseo de alimentos, tierra, materias primas, combustibles, dominio, y que el ser humano puede tener empatía, pero cuando ya se convierte en gobierno no importa mucho las bajas, no importa mucho los daños colaterales, que lo llaman así eufemísticamente. No importa nada, absolutamente nada. Es decir, todos los gobernantes, desde el mismo Hitler, que decía que él lo que quería era construir la Gran Alemania. Ya os contaré después un poco lo que es eso de la Gran Alemania y del mundo nuevo y del hombre nuevo que él quería construir, ¿no? En realidad, pues bueno, pues es lo mismo que quería la Iglesia, es decir, el hombre nuevo, que nace de un sacrificio de un Dios que viene a la tierra para salvarnos. Lo dice pues el Partido Socialista, el Partido Socialista Alemán, el hombre nuevo que esperamos de la revolución. Lo dice el Partido Comunista. Es decir, todos los partidos, todos los políticos, todas las organizaciones políticas tienen esa especie de etiqueta, ¿no? Vamos a buscar el hombre nuevo. El hombre nuevo lo buscaban los Illuminati, el hombre nuevo lo buscaban los templarios, el hombre nuevo lo buscaban pues los constructores de las catedrales, incluso lo dejaron puesto allí, ¿no? Estamos buscando el hombre nuevo. Y yo me acuerdo de una frase que dice Nietzsche, que es, vamos a ver, hemos visto el mundo, os he explicado el mundo, habéis visto cómo es, pues ahora interpretadlo. Claro, y se calla ahí. Entonces, es una cosa verdaderamente terrible, porque tú dices, bueno, pero vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que interpretar? ¿Qué es lo que podemos interpretar? Entonces, hombre, hay que verlo, esto hay que verlo, no se puede ser ciego ante esto, pero hay que también tener una cierta esperanza de que, de una manera o de otra, esta situación llegue a cambiar algún día.
Ojalá llegue el hombre nuevo. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Ahora sí nos vamos a la playa. Radio Nacional, el sonido que nos une. Lo que vemos aquí en esa plaza es un poquito de la historia de Évora. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo viajamos por tierras alentejanas, en el sur de Portugal. A la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Manja, ¿qué sentiste? Pues la verdad es que sentí una impresión, por un lado, de miedo, por otro lado, de que algo estaba tratando de comunicarse conmigo, allí mismo, en aquel sitio, en aquel lugar. Sentí también la necesidad de recoger aquel mensaje, aquello que las aguas me estaban diciendo, y transmitirlo, escribirlo. Pero hay una cosa que sí me interesaría recalcar. Aquella playa es una playa, como casi todas las playas del Atlántico, una playa cambiante, cambia cada hora, cada poco tiempo cambia. Es decir, de repente se puede hacer una extensión de terreno, de playa, enorme, una playa de 8 o 9 kilómetros de largo, que va desde Vierville-sur-Mer hasta Saint-Honorin, es decir, son muchos kilómetros de playa, muy ancha la playa, pero que está toda llena de canales, de pequeños ríos, de pequeños pozos, arenas movedizas. Es una playa terriblemente peligrosa. Es decir, que allí, lo mismo que todas las playas nos indica, ojo, muchacho, estás en un espacio frontera, estás entre la tierra y el mar, pero también estás entre la vida y la muerte. También estás entre el mundo que conoces, que ves, y otro mundo desconocido que te está esperando. Entonces todo esto lo dice la playa, pero cualquier playa a la que nosotros vayamos, si la escuchamos con atención, es decir, si la escuchamos sobre todo cuando no está llena de gente, cuando está vacía, ¿no? Cuando la playa se junta con la tierra y con el mar. Es un espacio, un auténtico espacio frontera, donde desde el principio de los tiempos se ponen en contacto un mundo y otro mundo, ¿no? ¿Cómo te gustan esos lugares de frontera, verdad? Sí, me gustan porque ahí precisamente es en donde puedes hallar un poco el sentido de nuestra vida. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿no? ¿Y a quién le tenemos que preguntar? Hacemos lo que dice Nietzsche, dice, bueno, lo voy a explicar y después interpretarlo, ¿no? Yo creo que eso es, si es así, sería terrible. Es decir, yo siempre he tenido la esperanza de que en estos lugares apareciese alguien, por ejemplo, la diosa de la tierra, la diosa madre, esa diosa blanca, esa diosa que es devoradora de cadáveres, pero también es paridora de nueva vida, ¿no? Y que esa diosa nos explicase, o me explicase, a mí, ¿qué es lo que hago aquí? Digo, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que hago aquí en medio de todo este berenjenal? Y que me lo dijese, ¿no? Desgraciadamente, no he sentido que la diosa blanca me explicase. Tampoco en los bosques, esos lugares que también te gustan, lugares de frontera de los cuales hemos hablado algunas veces. Tampoco. Yo pongo el oído, pongo mi espíritu, no sé, interrogo un poco el ambiente, pero tengo que escribirlo. Es decir, es como si me llegara, pero yo no fuera consciente de que me llega, y una vez que me aparto de ahí, de que me separo de ahí, y me siento tranquilamente, pues entonces sí, empiezan a venirme recuerdos de cosas que efectivamente vi. A veces tengo que volver para ver si efectivamente las he visto, me las estoy inventando. Y casi siempre son cosas que he visto pero sin verlas. Es decir, se me han asomado, pero no me he dado cuenta de ellas, ¿no? Yo creo que esto es una de las grandezas de la observación participante de la antropología, ¿no? Eso es lo que te decía antes. Parece que hay un sentido de las cosas que no vemos. Tú acabas de explicar a la playa como un elemento de frontera, y para mucha gente, para mí, es el lugar donde poner la toallita, la sombrilla y echarme el agua a refrescarme, ¿no? Sí, bueno, claro, efectivamente, y para mucha gente es así. Pero yo creo que en el fondo de nuestro corazón, es decir, en esa parte que nosotros, los seres humanos, tenemos y que tratamos de esconder muchas veces, bien porque nos da vergüenza, bien porque no es rentable, no es económicamente rentable, porque es una cosa que no nos interesa mucho que se vea, pero cuando nosotros cerramos los ojos o los abrimos, porque el cerrar los ojos es una forma de abrir
otros ojos que tenemos, ¿no? En ese momento sí se está manifestando lo que efectivamente es la playa y lo que efectivamente es el mar. Yo he navegado durante 2 años en un barco, en un petrolero. Cuando era joven, tenía 18 años. Sí, ¿te metiste en ello? Sí, estuve 2 años, falsifiqué la firma de mi padre, porque en aquellos momentos la mayoría de edad era a los 21 años. Yo me fui, gané dinero con el cual me pagué la carrera. Entonces mi padre se puso muy contento, porque mi padre era un trabajador que no tenía demasiado dinero para pagarme a mí mis estudios, siendo además lo poco estudioso, así entre comillas, que era yo, ¿no? Yo no quería ser abogado ni ingeniero, yo quería ver cosas, ¿no? Bueno, pues entonces en ese barco, en ese petrolero, yo me acuerdo que cuando te separas de la costa unas 150 o 160 millas, te das cuenta de la auténtica dimensión del ser humano, en ese momento. Cuando ves todas aquellas aguas que no necesitan estar en tormenta, es decir, había un marinero que me decía, lo decía en gallego, aquí o mar sempre é así. Es decir, el mar siempre tiene olas de 12, 13 metros, es decir, que si caes allí, no te vuelven a recuperar nunca, ¿no? Bueno, eso es la auténtica dimensión del ser humano. Porque estamos muy acostumbrados a nuestras casas, a nuestras playas, a nuestras carreteras, a nuestros coches, a nuestros ordenadores, a nuestra vida, tal, pero basta separarse o meterse en la selva, ¿no? También te puedes meter en la selva. ¿Y qué encuentras en la selva? Pues encuentras la auténtica dimensión del mundo con respecto al ser humano. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con José Luis Cardero esta noche, saludos desde Honfleur, no sé qué es. Honfleur es un pueblo de Francia. Sí, o sea, nos están escuchando allí también, Honfleur. Honfleur. Déjame que escuchemos una cosita que está basada en lo que queremos hablar esta noche. ¡Nos veremos en la playa! ¡Saque a sus hombres de la playa! ¡Driven, señor! ¿Alguno más? ¡Cuerpo a tierra! Coronel, hay algo que debería saber. ¿Sí? Estos 2 hombres han muerto en Normandía. Este en Omaha Beach. Sean Ryan. Este en Utah. Peter Ryan. Este hombre murió la semana pasada en Nueva Guinea. Daniel Ryan. Los 3 eran hermanos. Acabo de enterarme de que esta tarde... Salvar al soldado Ryan, que estaba basado un poco en ese desembarco en esa playa. No sé si preguntarte por qué se planteó en esa playa, que ya decías antes que hubo otro ejército que desapareció. ¿Ya tenía algo especial esa playa, ese lugar? Bueno, tú ya sabes que nuestros oyentes saben también que lo primero que hizo el ejército nazi cuando conquistó Europa, sobre todo cuando conquistó la parte occidental, es decir, invadió los Países Bajos, invadió Noruega, invadió Francia, lo primero que hizo fue hacer la famosa Festung Europa, es decir, la fortaleza de Europa. Durante años, centenares de trabajadores esclavos y no esclavos, es decir, trabajadores que estaban esclavizados, pero también trabajadores a los que se les pagaba por ese trabajo, construyeron una enorme muralla, red llena de búnkers, llena de casamatas, llenas de fortalezas, que iban prácticamente desde Dinamarca hasta la costa, hasta la frontera española, ¿no? Entonces, la cuestión es que, claro, eso es un territorio que tiene montones de playas, tiene montones de entrantes, salientes, islas, cabos. Es un territorio, digamos, muy fácil de fortificar, pero muy difícil de defender, ¿no? Y entonces, pues, claro, por ahí intentaron los ejércitos aliados, concretamente los norteamericanos, los ingleses y los franceses libres de Gaulle, junto a los cuales iban muchos españoles republicanos que luchaban en el ejército francés, concretamente en la 9, en la 9ª compañía, que era una de las compañías que desembarcó en una de estas playas el día D, precisamente. Y que llegaron hasta el Führerbunker, hasta el búnker de Hitler en Obersalber. Es decir, que los primeros que liberaron el Obersalber, los búnkers en donde estaba la fortaleza de Hitler, fueron los españoles de la 9ª división, a base de lanzallamas y granadas. Yo lo sé porque hablé con uno que se llamaba el comandante Chaviña, que me lo contó.
Me lo contó personalmente, ¿no? Bueno, pues desembarcaron por ahí sencillamente porque era, digamos, la parte, no la más vulnerable, sino la parte, primero, que les quedaba más próxima para acceder a ella mediante un desembarco naval, y segunda, porque era una zona de la cual podían acceder rápidamente si conquistaban 3 o 4 puntos importantes, entre ellos, por ejemplo, la ciudad de Caen, podían llegar rápidamente a París y, digamos, controlar un poco el ejército francés, el ejército alemán, ¿no? ¿Cuánta gente llegó allí? ¿Cuántos soldados? Bueno, ellos desembarcaron la 29 División de Infantería USA en la playa de Utah, aproximadamente unos 100.000. Calculo yo, 120 o 130.000 hombres en los primeros momentos del desembarco. Después, lógicamente, fueron más, ¿no? Y allí murieron muchos. En la playa de Utah, que está en la península de Cotentin, que está en esta península que de Normandía se separa hacia el norte, fue un poco más fácil el desembarco. En las otras playas, que eran las de Gold, las de Juno y las de Sword, que fueran las que se acercaban un poco a Ouistreham, a la parte más oriental, digamos, de la costa normanda, ahí se produjeron esos desembarcos con víctimas, pero no tanto. Pero la playa de Omaha fue terrible, porque allí estaba una división alemana, la 352 División, que empezó a disparar desde que desembarcaron. ¿Me decías antes que esa gente la tenían descansando? ¿Habían estado en Siberia? Sí, bueno, había 2 divisiones Panzer SS que no estaban exactamente en la playa. Una de ellas estaba bastante más abajo, la otra estaba relativamente próxima, pero que estaban descansando, porque efectivamente habían venido del frente del este, en donde los rusos les estaban dando una paliza terrible ya a las fuerzas alemanas. Y yo creo que fue eso también un poco uno de los principales motivos para que los alemanes al final acabasen cediendo, ¿no? Porque estaban siendo atacados ya por 2 flancos. Eso era precisamente lo que todo el mundo le había recomendado a Hitler que no hiciera, el de hacer una batalla en 2 campos, ¿no? Vale, llegan, los primeros que son los Rangers, me dijiste, 4.000. Sí, 2 compañías de Rangers llegaron, varias compañías de Rangers, y las ametralladoras de los Winderstarnest, que son los puntos de apoyo en los que se protegía la playa con ametralladoras y cañones, los barrieron prácticamente a todos, ¿no? Hubo pues como 2.000 o 3.000 muertos, no se sabe exactamente la cifra. La película de Salvar al soldado Ryan en su primer momento lo describe ese horror de las cabezas arrancadas de cuajo, de los brazos perdidos, de la gente que no sabía que quería andar y no podía porque no tenía piernas, porque había tropezado con una mina, porque allí había minas, había mecanismos de protección para evitar el desembarco. Es decir, todo este horror de la guerra que se desarrolla en esos minutos de película, fue efectivamente lo que allí pasó. Nos escuchan también desde Maracaibo, en Venezuela, has nombrado Venezuela, Antonio Salinas, desde Caen también. Caen es una ciudad portuaria de Francia, la capital del departamento de Calvados. Sí. Vale. Tú llegas allí a esa playa y te encuentras un montón de cosas, ¿no? Ha pasado un poco ya la historia de esa muerte tremenda, de esa cantidad de gente que cayó allí. Supongo que estará lleno de espíritus buscando de acá para allá, eso, ¿no? Bueno, yo fui durante varios años miembro de una sociedad que tenían... los franceses tienen mucho interés en estas cosas, sobre todo los franceses que viven por allí, ¿no? Yo he explorado durante muchos años, he hablado con muchísima gente de las granjas de Normandía. Normandía es un territorio muy peculiar, todo lleno de granjas, todo lleno de setos, lo cual hace dificilísimo el desembarco y hace dificilísimo sobre todo el avance de un ejército, ¿no? Porque siempre se está tropezando con setos, con muros, con fincas cortadas por la mitad, con casas. Es decir, es un terreno difícil de controlar militarmente. Bueno, pues allí había un grupo de gente que se habían constituido en amigos de la Segunda Guerra Mundial. Y yo, pues como había ido muchas veces por allí, había tomado mucho café con ellos, había comido con algunos de ellos, pues me hice también socio de aquella sociedad. Había que pagar muy poco dinero, había que pagar una cantidad simbólica prácticamente. Y entonces allí se rumoreaba que efectivamente en algunos lugares de aquella playa inmensa, sobre todo en donde está el monolito que marca el primer cementerio que se puso allí para quitarse del medio todos aquellos cadáveres que claro que había que enterrarlos rápidamente, que en aquellas casas que los alemanes habían derrumbado
habían expropiado y derrumbado, habían expulsado a los habitantes así por las bravas, y en los sótanos de las casas habían puesto cañones para hacer fortaleza y fortificar en algunos puntos la playa y hacer más difícil todavía el desembarco. Pues en una de esas casas, después de la guerra, una vez que se le devolvió a la familia a la que pertenecía, parece ser que se producían fenómenos extraños, ¿no? El dueño no quiso hablar con nosotros. Yo tan pronto me lo comunicaron, me lo dijeron, porque claro, como yo era el raro, digamos, del grupo, el español este que viene aquí y tal, bueno, pues entonces dijeron, oye, vamos a ver a un fulano que tiene problemas en su casa. Digo, bueno, problemas, ¿qué le pasará y tal? No, pues unos problemas extraños, raros, que ve cosas, oye ruidos. Bueno, a mí no me extrañaba en absoluto que allí se oyeran ruidos, ¿no? Mariló y yo nos alojábamos en un hotel que estaba muy cerquita de la playa Omaha. Se llamaba Hotel Omaha, precisamente. Y era un hotel de estos de estos que hay allí. Las habitaciones eran unas habitaciones un poco primitivas, pero yo me bajaba muchas veces. Mariló quería quedarse durmiendo, pero yo me bajaba muchas veces y me iba a la playa para tratar de escuchar aquello, ¿no? ¿De noche? Sí, de noche. Me he pasado noches enteras en la playa Omaha, concretamente. He visitado las otras también, pero sobre todo en la playa Omaha, para ver si estos espíritus que indudablemente había allí me decían algo, ¿no? No cabe duda de que aquel es un lugar inquietante. Es un lugar en el que te produce una cierta sensación extraña, ¿no? Durante muchísimos años estuvo prohibido bañarse. El gobierno francés había prohibido bañarse en las playas del desembarco, porque claro, eran santuarios donde había muerto mucha gente, pero después al final, casi en los años 90, permitió. Es una cosa curiosa porque puso carteles por toda la playa, el ayuntamiento de aquellos pueblos, por allí, el gobierno local que había allí puso, diciendo, bueno, ya se permite el baño se puede permitir, pero no se bañaba nadie. No se bañaba nadie. Yo jamás he visto. Yo me metía en el agua porque quería sacar fotos, ¿no? Pero allí de vez en cuando veías que llegaba una persona mayor, con su gorra, un traje oscuro, un señor mayor, que pasaba a tu lado sin mirarte, como si no estuvieras, y entonces cuando se alejaban como un par de metros de mí, removía algo en el bolsillo, algo como una especie de pañuelo, lo miraba así, le daba un beso y lo tiraba, ¿no?, a la playa. Entonces yo no me atreví a hablar con él, porque digo, este hombre, claro, viene aquí a hacer algo que está relacionado, a lo mejor es algún superviviente de este acontecimiento, ¿no? O conoció a alguien que efectivamente se murió, ¿no? Cosas de esas yo las he visto docenas de veces, ¿no? Y por eso yo he pretendido ver ese tipo de población espiritual y física, la de los muertos de los cementerios y la de los muertos que nos enseñan, ¿no? La de las cruces que se ven. Es decir, toda esa población que constituye esa etapa del cementerio, que es la tercera etapa, después de pasar por la fortaleza y por la playa, ¿qué nos tiene que decir, ¿no? ¿Qué nos dice? Lo vamos a ver enseguida, si te parece. Hay un concepto que utilizas aquí en el libro, análisis prosémico del espacio-tiempo en Omaha Beach. No sé lo que significa prosémico, perdón. Bueno, es una relación con el espacio-tiempo, ¿no? Es decir, el tratar de ver cómo el espacio, la combinación del espacio y del tiempo de un determinado territorio, una determinada zona, nos influye también. Vale. Hay un mensaje secreto, parece ser, que Eisenhower dejó allí. Sí, es una cosa curiosa. Además, es posible verlo, es decir, que hoy se ve, ¿no? Es una pequeña plaquita que está al lado del monumento, del gran monumento principal del cementerio. Parece ser que Eisenhower, una vez que estaba en París, él era el comandante general de las tropas aliadas que tenía su sede en París, hasta que no se conquistó el territorio alemán, se fue con su chofer a Omaha. Una noche venga, a Omaha. Y allí él llevaba una caja que enterró con sus propias manos, hizo un pequeño agujerito en el lugar en donde más tarde se estaba ya levantando el cementerio definitivo de Saint-Laurent, el cementerio que acogió a 9.300 y pico muertos, más el muro de los desaparecidos, ¿no?, que hay 11.000 nombres. Es decir, él enterró algo allí que no se podía abrir
hasta que pasaran 100 años desde el 6 de junio de 1944. Un mensaje que desconocemos. Desconocemos absolutamente, porque él no lo reveló nunca, por supuesto. Aquello se conservó, efectivamente, allí. Allí está enterrado, allí está puesto. Este es el mensaje que se descubrirá, que se levantará el 6 de junio del año 2044, en el que yo seguramente ya no estaré en este mundo, pero vendré como fantasma, lo prometo, para enterarme. Vale. Tú también enterraste algo ahí, ¿no? Sí, efectivamente, enterré una copia en pendrive. Cuando los pendrive empezaron a aparecer, me compré uno, el más pequeño que pude, grabé el libro entero, el fichero del libro entero, es el del libro este de Omaha Beach, y lo enterré. Procuré protegerlo con unos plásticos y con unas cajas, de forma que dentro de lo que cabe pudiese resistir, ¿no? Pero a mí no me importaba tanto que resistiera o que algún día pudieran descubrirlo y ver lo que había allí, sino rendir como una especie de homenaje con ese libro allí impreso a todos los que murieron allí. Antes de irnos al cementerio, decías también que encuentras de todo, desde, aparte, huesos, armas, medallas. Un montón de gente va a depositar allí su ofrenda. Sí, yo he encontrado muchas cosas, naturalmente no las he tocado nunca. Un día encontré en la playa con la marea bajante, estaba la playa absolutamente vacía, limpia, encontré un casco en el suelo, pero no me atreví a tocarlo. Entre otras cosas porque yo me dijo, ¿y si debajo del casco hay alguien? Entonces ya yo solamente pensar en que pudiera tirar de aquello y encontrar algo allí debajo me parecía una terrible falta de respeto, porque si había algo allí se quedó, ¿no? Yo no toqué nada. Lo único que me llevé de Omaha Beach fue cuando enterré el librito el pendrive con el libro. Me llevé de la parte más profunda del hoyo, que yo excavé lo más profundo posible para llegar a la capa más antigua de la playa, me llevé un poco de arena que tengo en un frasquito en mi casa, ¿no? Como arena de Omaha Beach. 900-137-137 el teléfono, 2:52, 1:52 en las Islas Canarias. Seguimos todavía contándonos una parte de historia de este lugar frontera entre un sitio y otro, que dicen que fue el inicio de la Europa moderna. Rincón de América, en la tierra de Francia. Cedida a los Estados Unidos en tierras normandas, son administradas por la American Battle Monuments Commission. Conozcamos algo más de este lugar. Tenemos unos pocos minutitos. ¿Te quedas luego después de las noticias para sacar conclusiones? Nos siguen escribiendo desde Francia. Dice que disfrute del programa, que invitado, que eres buenísimo. Dicen también de mí que bien que pregunto. Qué fuerte lo del casco. Ante todo, respeto, abrazos desde Veracruz. Sabes que nos escuchan desde 100 y pico países en el mundo. Sí. Vale, nos vamos al cementerio. Antes te hago una pregunta. Decías que había... Bueno, el cementerio. Se hacen dos cementerios, ¿no? Uno antiguo. Bueno, se hizo el primer cementerio en la propia playa, entre la playa... tenemos que imaginarnos cómo es la playa, ¿no? La playa es una playa muy grande, que tiene, del lado de lo que es sería el lado de la costa, tiene unas colinas de aproximadamente unos 50 y tantos metros de altura. Eso es, de ahí viene la gran dificultad del desembarco en la playa, porque esas colinas estaban todas llenas de búnkers y de casamatas con cañones para defender la playa, ¿no? Entonces, los primeros muertos se enterraron en una franja de tierra que hay entre lo que sería la playa y las colinas estas, las pequeñas colinas de 50 metros de altura. Allí se cavaron unas sepulturas provisionales con unas cruces. Yo vi efectivamente fotos de aquella época, se anotaban dentro de lo que se podían los nombres. Y la posición de cada cuerpo para poderlo rescatar posteriormente, porque aquello era provisional. Ese fue el primer cementerio. Está conmemorado por un monolito que hay, como comenté antes, cerca de una casa, que pone: en este lugar se estableció el primer cementerio de la Segunda Guerra Mundial, de las tropas norteamericanas y tal. El segundo cementerio es el cementerio de San Lorenzo, de Saint-Laurent. Es un cementerio muy grande, creo que tiene unas 40 o 50 hectáreas, no recuerdo exactamente. 70, 70, sí, unas 70 hectáreas. Es un monumento hecho por la Battle Commission. Esta es una comisión del Congreso, que es una comisión de tendencia masónica. ¿Y es territorio americano? Es territorio norteamericano, porque fue cedido por el general de Gaulle a los Estados Unidos.
de América, es decir, que es territorio americano, aunque hay dos grandes mástiles con banderas, normalmente hay una bandera francesa y una bandera norteamericana, pero el territorio es territorio americano. Entonces, allí están las 9.000 tumbas distribuidas en, me parece que son 3 o 4 grandes cuadrados. Hay una avenida central que se cruza con otra aproximadamente a la mitad del cementerio, en donde hay una capilla, y en el techo de la capilla hay una representación de una mujer. Son dos mujeres en realidad, una que está mirando hacia el este y otra hacia el oeste. Dos mujeres que están despidiendo a sus hijos, ¿no? A soldados que curiosamente llevan los dos el torso desnudo. Cuando tú ves un personaje con el torso desnudo en este tipo de instalaciones, están significando que son personajes del otro mundo. ¿Sí? Es decir, que son personajes que vienen del alén, del más allá, ¿no? Los dos, uno de ellos está muerto, es decir, es la madre Francia que está recogiendo al hijo americano muerto por su liberación, por la liberación de su territorio, y la otra madre es la madre americana que está despidiendo a su hijo que va hacia Francia, ¿no? En el medio se ven varios barcos. Eso está pintado en el techo de esta pequeña capilla, ¿no? En un mosaico muy bonito que está allí. Pero es curioso porque los dos, tanto el hijo que se despide, que se va hacia Francia, como el hijo muerto que está en Francia ya, están con el torso desnudo. Y a mí eso me llamó la atención porque, ya te digo, es una forma de representar a los seres del ultramundo. Es decir, no eran seres ya de nuestro mundo. Ya. Y me decías que los que construyeron esos cementerios eran masones. Sí, parece ser que esta comisión tiene, o tenía, no sé si sigue teniendo, un gran predominio de masones. De hecho, todo lo que sería la construcción de jardinería del cementerio, los árboles que se plantaron allí, son todos ellos tienen un significado concreto en el ideario masónico, ¿no? Es decir, no están puestos por casualidad, están puestos con toda intención y están colocados de una manera especial, mirando hacia la tierra de los muertos. Está orientado desde el este, donde está el gran monumento conmemorativo, hacia el oeste. Lo curioso del asunto es que en ese gran monumento que está en el lado oriental, muy cerca del muro donde están los 11.000 o 10.000 y pico nombres de desaparecidos, a los que no se ha vuelto a encontrar, allí está el mensaje de Eisenhower, y debajo hay una gran sala que está completamente vacía, solamente tiene una gran mesa de piedra, y es una sala circular, absolutamente vacía, muy grande, enorme, vacía. Déjalo ahí, si no te importa. Te interrumpo porque tenemos que hacer una pausa, llegar las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Redes sociales abiertas, 900-137-137, en Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram por si queréis intervenir, y un nuevo número de WhatsApp que tenemos, 633 50 50 11, por si queréis vuestros mensajes de voz. Enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros. Seguramente cambiamos ir al Amazonas por La Llorona, aquí en el Espacio en Blanco. Enseguida volvemos. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.